La traición más oscura no vendrá del mundo, sino desde dentro de la iglesia. Durante siglos, la fe cristiana resistió persecuciones, herejías y reyes paganos. Pero hoy, el mayor enemigo no está afuera, sino adentro. Miles de cristianos están abandonando la verdad, cambiándola por mensajes suaves, sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. La Biblia lo advirtió con una sola palabra: apostasía. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes del anticristo vendrá la traición espiritual. No será un error aislado, sino un colapso doctrinal global, desde los púlpitos hasta los creyentes, un sistema que funcionará, pero sin el Espíritu Santo. Hoy vemos iglesias que niegan la Biblia, pastores que justifican el pecado y multitudes que rechazan la sana doctrina. La apostasía ya comenzó. Es sutil, elegante, popular, pero mortal. Este video no es para asustar, sino para despertar. Expondremos qué es la apostasía, cómo opera, qué señales la acompañan y qué juicio traerá sobre el mundo. Porque esta apostasía no solo abre paso al anticristo, también revelará quiénes son los verdaderos fieles. ¿Y tú? ¿Lo has notado? ¿Qué señales de apostasía ves a tu alrededor? Escribe en los comentarios y comparte este video con otros creyentes que necesitan abrir los ojos. La apostasía no es simplemente dejar de congregarse. No es una etapa de frialdad espiritual. No es un creyente luchando con dudas. La apostasía es una rebelión consciente contra la verdad que se conoció. Es una traición espiritual que comienza con el abandono de la sana doctrina y termina con la negación del mismo Cristo. En el idioma original, la palabra usada en el Nuevo Testamento es apostasía y significa abandono deliberado, rebelión abierta, separación o deserción. Era una palabra usada para referirse a soldados que desertaban del ejército o a ciudadanos que traicionaban a su nación. En el contexto bíblico, es alguien que conoció la verdad de Dios, pero eligió rechazarla, negarla y sustituirla por mentira. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, el apóstol Pablo está hablando del tiempo del fin y deja claro un orden profético. Antes de la manifestación del anticristo, primero vendrá la apostasía. Esto nos muestra que el escenario espiritual que permitirá la aparición del hijo de perdición será una iglesia corrompida, un pueblo que ha abandonado el pacto, un sistema religioso que ha perdido la fe verdadera. Y Pablo comienza con una advertencia directa: nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, muchos tratarán de minimizar este evento, muchos no lo verán venir, muchos estarán dormidos, participando incluso del engaño sin darse cuenta. Pero la Biblia lo dice con claridad: la apostasía es la antesala del anticristo. Ahora bien, la apostasía no es una amenaza futura, ya está aquí, vive entre nosotros, predica en los púlpitos, canta en los escenarios, publica en redes, es seguida por multitudes y se viste de espiritualidad. Jesús advirtió que en los últimos días muchos serían engañados. Pablo lo explicó en sus cartas, Judas lo denunció con fuerza y el Espíritu Santo lo dejó escrito con claridad. Vendría una generación que con apariencia de piedad negaría el poder de la verdad. Hoy veremos cómo se manifiesta esa apostasía en la iglesia contemporánea, desde lo doctrinal, lo moral, lo espiritual y lo cultural. Leamos 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta profecía es exacta. Pablo habla de un tiempo donde la gente ya no querrá escuchar la sana doctrina. La expresión «no sufrirán» significa que la rechazarán con incomodidad, que les fastidiará la corrección bíblica. En lugar de predicación bíblica, buscarán mensajes agradables, centrados en el ego,
que alimenten sus deseos. Se rodearán de maestros que digan lo que quieren escuchar, no lo que Dios quiere decir. El texto dice que se amontonarán maestros, no uno o dos, muchos, un sistema entero, y el resultado será devastador. Apartarán el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Hoy estamos viendo eso. Predicadores de prosperidad que nunca mencionan el arrepentimiento, coach espirituales que motivan pero no confrontan, mensajes humanistas que exaltan al hombre y minimizan a Cristo, doctrinas basadas en emociones, sueños o visiones sin fundamento bíblico, multitudes que siguen milagros pero no buscan santidad. Esa es la apostasía doctrinal. Leamos 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro no dice quizás, dice habrá. Afirma con certeza que en medio del pueblo de Dios se levantarán falsos maestros, no en el mundo, sino entre vosotros, es decir, dentro de la iglesia. Y lo más peligroso es cómo lo hacen. Introducen las herejías de forma encubierta. No llegan con un cartel que dice mentira. Visten como ovejas, hablan como siervos, citan la Biblia, pero lo que enseñan destruye el alma. Al final incluso niegan al Señor que los rescató. Ya no predican a Jesús como Rey, como Salvador, como Juez. Predican un Cristo adaptado, un Dios a su medida, un evangelio humanista, pero no el verdadero evangelio. Leamos 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la característica más peligrosa de la apostasía. La apariencia. Muchos siguen pareciendo espirituales, visten como creyentes, usan lenguaje cristiano, citan versículos, hablan de Dios, pero niegan el poder real de la fe. No hay fruto, no hay obediencia, no hay santidad, no hay sumisión a la palabra. Es un cristianismo sin cruz, una religión sin temor de Dios. Pablo ordena algo radical. A estos evita. No los toleres, no los imites, no los sigas, no los excuses. Evítalos. Ahora bien, la apostasía no es solo el resultado de decisiones humanas. Tiene un origen espiritual. Está inspirada, dirigida y sostenida por el infierno. No es un simple error doctrinal. No es una moda pasajera. Es una operación demoníaca global, diseñada para preparar el escenario del anticristo. Mientras muchos creen que están evolucionando en su fe, en realidad están siendo seducidos por fuerzas espirituales, invisibles, que los alejan de la verdad de Dios. La Biblia lo deja claro. Detrás de toda apostasía hay espíritus engañadores. Leamos 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí el apóstol Pablo no está dando una opinión, no es una observación humana. Él dice que el Espíritu habla claramente. ¿Y qué dice el Espíritu? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, no por ignorancia, sino porque escucharán voces espirituales demoníacas. Escucharán mensajes que vienen de otro reino, no del cielo. Estos mensajes no son simplemente humanos, son doctrinas de demonios. Son enseñanzas diseñadas para confundir, para seducir, para apartar a las almas de la verdad. Y hoy, muchas de estas doctrinas están siendo predicadas desde púlpitos, plataformas digitales, libros, canciones y hasta seminarios teológicos. Veamos algunas. Doctrina demoníaca número 1. Dios es amor y nada más. Este mensaje enfatiza solo una parte del carácter de Dios, ignorando su justicia, su santidad y su ira contra el pecado. Predican a un Dios que ama tanto que nunca juzgaría. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Romanos, capítulo 11, verso 22, dice: Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor.
y quien no permanezca en su verdad será cortado. Doctrina demoníaca número 2. El arrepentimiento no es necesario. Esta doctrina dice que ya todo fue pagado, y que el cristiano no necesita arrepentirse ni confesar pecado, ni buscar santidad. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El perdón viene con arrepentimiento, y donde no hay arrepentimiento no hay salvación verdadera. Doctrina demoníaca número 3. La Biblia no es suficiente. Hoy muchos dicen, Dios me habló directamente, tuve una revelación, tuve un sueño, pero contradicen lo que dice la palabra. Este desprecio a la Escritura también es parte de la apostasía, porque la fe bíblica nunca contradice la palabra escrita. No necesitamos nueva revelación, necesitamos regresar a la revelación eterna, la Biblia. Doctrina demoníaca número 4. Puedes seguir a Cristo y vivir como quieras. Esta es una de las mentiras más populares hoy. Predican un Cristo sin señorío, un evangelio sin santidad, una fe sin fruto. Pero el verdadero evangelio transforma la vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No basta con decir que conocemos a Cristo, debemos obedecerlo. Los apóstatas no siempre saben que lo son. Muchos han sido seducidos lentamente, engañados por mensajes bonitos, contaminados por movimientos modernos, pero detrás de esas ideas está el reino de las tinieblas, operando activamente para destruir la fe verdadera. Ahora bien, la apostasía no será simplemente una crisis doctrinal, será el terreno perfecto que preparará al mundo para recibir al hombre de pecado. La Biblia declara que antes del regreso glorioso de Cristo, se manifestará un líder mundial que se opondrá a Dios, y con él un sistema religioso que seducirá a las naciones. Ese sistema será una religión sin verdad, sin cruz, sin arrepentimiento y sin Cristo. Será la cumbre de la apostasía, el momento donde el mundo entero, incluidos los que se dicen creyentes, adorarán una mentira. Veamos lo que la Escritura nos revela. Leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí Pablo nos da el orden profético. Primero, la apostasía. Segundo, la manifestación del anticristo. El anticristo no aparecerá en un mundo lleno de fe, sino en una generación que ha abandonado la verdad. El clima espiritual de la apostasía será la plataforma ideal para que el hombre de pecado sea aceptado, admirado y seguido. El texto afirma que él se sentará en el templo de Dios, como si fuera Dios. Esto no solo habla de arrogancia, sino de una suplantación religiosa. No se trata de un líder militar o político solamente. Será una figura con pretensión espiritual. El mundo no lo verá como enemigo de la fe, sino como el cumplimiento de una esperanza religiosa falsa. En Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 13, menciona que el falso profeta, la segunda bestia, el líder espiritual que trabajará para exaltar al anticristo, note cómo es descrito. Tiene cuernos de cordero, apariencia de piedad, de mansedumbre, de religión, pero habla como dragón. Su mensaje es satánico, lleno de engaño. El falso profeta no será un líder ateo, será un personaje profundamente religioso. Hará milagros, hará descender fuego del cielo, impactará a las masas, pero todo esto será para una sola cosa: hacer que adoren al anticristo. La apostasía, entonces, no solo niega la verdad, prepara el corazón para adorar la mentira. La estrategia del falso profeta será el engaño a través de señales sobrenaturales. No será un discurso racional, será un impacto espiritual. Las multitudes lo seguirán porque parecerá de Dios, pero será una trampa perfecta,
y millones caerán, porque no conocieron ni amaron la verdad. Leamos Apocalipsis capítulo 17, verso 5 dice: Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí vemos a la gran ramera, símbolo de la religión mundial apóstata, aliada del sistema del anticristo. Esta iglesia se embriagará con la sangre de los santos, se vestirá de púrpura y escarlata, tendrá apariencia de autoridad espiritual, pero será la madre de la idolatría espiritual, será la cumbre de la apostasía, una religión global, sin Cristo verdadero, sin verdad, sin salvación. Este no es un engaño casual, es un juicio. Quien desprecia la verdad será entregado a la mentira. Ahora bien, ¿cómo resistir la apostasía? La apostasía es inevitable, pero también lo es la fidelidad. Dios no ha dejado a su pueblo sin defensa. Aunque el mundo se rinda al error, hay un remanente fiel que permanece firme. La pregunta es, ¿cómo resistir en medio del engaño espiritual más grande de la historia? La respuesta está en la palabra. Efesios, capítulo 6, verso 11, dice: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para resistir la apostasía, no basta con asistir a una iglesia. Hay que estar armados con la verdad, la fe, la justicia y la palabra viva. Judas, verso 3, dice también: Contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Defiende la sana doctrina. No te calles ante el error. No negocies la verdad. Hoy más que nunca, la iglesia necesita creyentes valientes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, afirma: Así que, oh hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido. Retén la doctrina verdadera. No te dejes seducir por nuevas revelaciones, visiones emocionales o falsos evangelios. Mateo capítulo 24, verso 13 dice: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La apostasía vencerá a muchos, pero los que perseveren en la verdad serán salvos. Finalmente, la apostasía no es una teoría, es una realidad profética que ya está en marcha. No comenzó en los últimos años, sino que ha venido creciendo silenciosamente, infiltrando doctrinas, contaminando púlpitos y enfriando corazones. Hoy vemos multitudes que llevan el nombre de Cristo, pero no su cruz. Iglesias que conservan el formato, pero han perdido la presencia. Predicadores que hablan de Dios, pero han olvidado su palabra. Esa es la gran apostasía, y está preparando el camino para el mayor engaño espiritual de la historia, la adoración al anticristo. Pero en medio de este colapso, Dios sigue llamando a un remanente fiel. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 declara: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa, esa es la meta. No se trata de cuántos comienzan bien, sino de quienes terminan fieles. Hoy, el cielo te pregunta: ¿estás amando la verdad? ¿Estás guardando la doctrina? ¿Estás viviendo en santidad? No te conformes con la religión de moda. No sigas al sistema de entretenimiento espiritual. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración, vuelve a la cruz, vuelve a Cristo. Porque cuando venga el engaño final, solo los que conocen la verdad podrán resistir. Así llegamos al final de este video. La apostasía ya está aquí. El engaño avanza, pero también hay un remanente que no doblará sus rodillas. Tú decides de qué lado estarás. Permanece firme. Ama la verdad. Defiende la fe. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nos vemos en el próximo video. Compártelo con los que aún aman a Cristo y necesitan saber esta verdad. Déjanos tu comentario. Señor, guárdame en tu verdad hasta el fin.